Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén todos muy bien, conectándose a este último lunes de clases. Ya vamos por la clase, o sea, por la tercera semana del curso, Tercera y última. tercera y última semana. Así que esta semana ya, al final de la semana, van a tener la evaluación. Así que cualquier duda que vayan teniendo de contenido, de funcionamiento, aprovechen de hacerla estos días. Ahí voy admitiendo más gente. Sí. Hola a todos y todas, me sumo a la bienvenida de Anita, ¿cierto? Espero estén todos muy, muy bien. Oye, aquí está súper raro el clima, les cuento, porque me vine de la oficina al departamento muerta de calor y ahora está corriendo un viento horrible y está como nublado, no sé, Sí, raro, está súper pero mucho nublado. viento. Y yo llegué así, pero muerta de calor y ahora ya nada. Sí, esperemos que no nos Hasta falle la frío se puso a conexión. hacer. Sí, Sí, yo por eso me preocupé, por la conexión, porque con el viento al tiro se me pone inestable, pero porque además estoy en el último piso de mi edificio, entonces me llega el viento así, ¡puf! Directo. pero esperemos Pero que no vamos esperemos bien hasta salga el todo momento. bien. Sí, hemos estado bien. Y ahí algo dice que en Mira, el Aldo Curicó, dice que en Curicó está idéntico el clima. sí, Sí, idéntico. Sí, es que no estamos tan lejos, Aldo. sí, Entre Curicó y Rancagua no estamos tan lejos. ya se están Súper. conectando más participantes. Bueno, como todas las Oye, clases, agradecerles por la dependiendo. buena asistencia siempre, ¿eh? Sí, esta sección es una de las que ha tenido mejor asistencia y también participación en las actividades, así que agradecerles también por eso. Con Paulina estuvimos leyendo sus Sí, respuestas. También comentarles a quienes tengan problemas con la asistencia que me pueden escribir para que vayamos viendo los casos, los respaldos en caso de ser necesario. Ya acuérdense que es la última semana para poder enviar esas cosas. sí. Bueno, ahí también como les comentaba Anita, ya esta semana van a tener ustedes disponibles la evaluación para dar término con el curso y luego de eso hay una evaluación a través del equipo coordinador, un poco una evaluación de satisfacción del curso donde se espera que cada uno de ustedes pueda poner sus apreciaciones respecto al curso, ¿cierto? En aras a futuras mejoras, siempre se puede mejorar, entonces en ese sentido, tanto lo bueno como lo negativo del curso. Ese es el espacio para poner sus opiniones, así que eventualmente una vez termine el proceso de evaluación como que da término al curso, van a tener no se preocupen, solamente puros siete. Esta es la actitud. Muy bien, todos tendremos puros siete, nosotras como profesoras, la Anita como Y tutora para y mañana ustedes a las como 8:30 estudiantes. entra a la corpo. Están Ya, No, súper involucradas. te Punto base aviso. para todos y Eso todas, para por la ella al tiro. asistencia, Ya, apenas. por la buena asistencia. Ahí había un micrófono abierto que sí, si ahí se no va. nos cruzó. Sí, súper. Oye, esperemos que a todos les vaya súper, súper bien en la evaluación. Ahí yo siempre les digo, lean bien, no hagan la prueba apurados, como intentando tener el menos tiempo posible porque van a tener harto tiempo para responderla y lo importante es que lean bien las preguntas porque todo lo hemos o revisado en clases o en el material asincrónico y algunas cosas están textual, otras cosas cambian una sola palabra, entonces necesito que lean con atención, que se dediquen a revisar las PPTs igual para que en caso de que salga alguna pregunta ya sepan dónde buscarla o que ya la conozcan, tengan interiorizada la materia ya, porque parece una prueba sencilla, pero no es tan sencilla cuando empiezan a ver los pequeños detalles que hacen que una cosa pase de ser verdadero a falso o que una alternativa no sea la correcta por sobre otra, ¿ya? Así que la invitación es a que se tomen ese tiempo para que les vaya lo mejor posible, porque me consta que están ahí. Gracias, Claudia. Me consta que están súper interiorizados con el curso, súper comprometidos porque lo veo en su asistencia, los veo en las actividades, así que súper. Sí, Denise, ahí la Anita igual te puede complementar más. Sí, bueno, igual las instrucciones finales, aparte de que les van a llegar por correo, las vamos a tratar de profundizar en la última clase. Ya, pero la prueba va a estar abierta por un periodo total de 4 días. Pero en esos 4 días ustedes van a tener 4 horas para responder esa prueba.
Esto quiere decir que, por ejemplo, si ustedes entran a las 12 del día, van a tener solamente hasta las 16 horas de ese mismo día para responder la prueba. Después de eso, su prueba se va a cerrar y van a quedar guardadas solo las respuestas que hayan ingresado en ese periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces lo Ujú. ideal es que van a tener, como van a tener 4 días, se puedan planificar para tener un espacio tranquilo, una conexión estable y que ojalá no tengan interrupciones para que puedan responder las preguntas en ese periodo de tiempo. Ya, pero dentro de estas 4 horas, por ejemplo, si usted alcanza a responder 8 preguntas y usted pasa, no sé, 30 minutos, tiene que hacer algo, pero dentro de las 4 horas se vuelve a conectar, va a poder seguir respondiendo el resto de preguntas. Ya eso sí le va a quedar guardado. Pero solamente esas 4 horas. Usted empieza a correr el reloj de las 4 horas y ahí ya no hay vuelta atrás para rendir la prueba. Así que cuando la prueba se publique, idealmente no le respondan al tiro, sino que busquen ese espacio más tranquilo para hacerlo. Y tampoco pinchen así como voy a ver las preguntas o voy a ver si aquí le doy inicio. A ustedes les va a aparecer como un botoncito verde que va a decir iniciar test. Si ustedes presionan ahí, el tiempo empieza a correr. Aunque ustedes se salgan al tiro, no vean ninguna pregunta, les va a empezar a correr. Mm. Así que eso no lo hagan hasta que estén seguros de responder. No, José Luis pregunta que si se puede responder una hora hoy y otra hora mañana, no. Desde que usted abre la prueba empiezan a correr las 4 horas. No hay como una pausa de tiempo si usted cierra la sesión de la prueba, sino que el tiempo está de corrido a las 4 horas. Sí. Ahí igual añadir que la prueba no está hecha para que ustedes estén 4 horas respondiendo. De hecho, la prueba es bastante corta. Son 15 preguntas y es selección múltiple y verdadero y falso. Y entre esas se forman en total 15 preguntas. ¿Ya? Entonces, en general tenemos estudiantes que hacen la prueba en 15 minutos o incluso 9. Pero no les va tan bien porque la hicieron tan rápida, tan pensando que es tan sencilla, que ahí los términos que yo cambié para justamente ahí encontrar la fallita, se equivocaron. Entonces la idea es que obviamente no van a estar esas 4 horas para que no piensen un día así como no, es que no tengo 4 horas disponible un día para responder la prueba. En general no van a estar 4 horas, pero es importante que igual se den el tiempo de revisarla, leer bien y que no la hagan a tontas y a locas porque, como les digo, tienen esas pequeñas suspicacias que cambian la respuesta. Ya, así que eso es importante, es el consejo que les puedo dar para que les vaya muy bien. La idea es que no haya ningún rojo. Igual nosotros, a pesar de que esperamos que no haya ningún rojo, en las otras secciones sí han habido, en ambas secciones previas a esta, entonces igual consideren como tener ese cuidado en la revisión. ¿Ya? Rosa, no se preocupe, todavía no empezamos la clase, así que bienvenida. ¿Ya? Yo voy a compartir pantalla respecto a la clase de hoy, si es que no hay más consultas, pero igual cualquier otra consulta que vaya surgiendo, tanto de la materia como de la dinámica del curso y de la evaluación, por cierto, que nos pueden ir haciendo las preguntas en el chat o dejarla por el foro después, pero de igual forma, en la evaluación o todo lo que respecta a ella va a estar formalizado para ustedes a través de un correo, ¿ya? Ahí José Luis dice, siempre buena asistencia, increíble. Sí, sí, este curso ha estado muy bueno respecto a la asistencia, nada que decir. Así que ojalá esa asistencia después se traduzca también en muy buenos resultados para ustedes en la evaluación. ¿Ya? Voy a compartir pantalla, pero antes de pasar como de lleno a esa PPT, quiero compartir con ustedes algunos resultados o respuestas que me parecieron súper interesantes de la actividad número 2. ¿Ya? Esta semana, Anita, hoy día o mañana les vamos a poner la tarea disponible. Yo creo que hoy porque no, Ya, esa es mucho, o sea, yo creo que la primera actividad es súper sencilla, la segunda ujú. uno le dedica un poquito más de tiempo y esta es punto medio, así que no Sí, se asusten porque esa es la última actividad, va a ser más sencilla que la sí, segunda. sí, totalmente. Así que bueno, como ya escucharon a la Anita, hoy día va a estar disponible para ustedes la tercera tarea que corresponde a la tercera semana de clases para que ahí la puedan revisar a través del foro como siempre, ¿ya? Así que, ¿y cuánto tiempo tienen para contestar? ¿La tarea o la prueba? Ah, la prueba parece que pregunta Rosa, Sí, si ¿cierto? es la prueba, es un total de 4 horas. Sí, 4 horas para contestarla, ¿ya? Pero no va a requerir, ay, las cuatro Requerir, horas.
porque en verdad está cortita, solamente hay que leer bien, incluso yo creo que leyendo todo muy bien y revisando cada PPT para dar con cada pregunta, yo creo que harían una hora y media como máximo. Así, pero revisando todas las PPT en el momento, así como para que no se les pase nada. ¿Ya? Y Así que no se Rosa, preocupen con eso. igual como la clase la grabamos desde el inicio, ahí explicamos más a fondo cómo va a ser el desarrollo de la prueba. Pero igual el día jueves, cuando ya se publica la prueba, se le envía un correo con todas las instrucciones para que después las pueda revisar. Sí, sí, y ese otro tema, nosotros publicamos la prueba el jueves en la mañana y ustedes el jueves en la tarde tienen la última clase y de esa última clase también se incorporan preguntas en la evaluación, entonces al menos yo no les recomiendo que hagan la evaluación antes de tener la última clase, que es el jueves 4 de diciembre con la profesora Paulina Yáñez. ¿Ya? Porque la idea es que puedan revisar el contenido, después también estudiarlo un ratito, ¿cierto? Y en base a eso hacer la evaluación. Ya, así que a pesar de que la prueba esté disponible para ustedes a partir de la mañana del día jueves, mi sugerencia no la contesten hasta después de la clase, incluso el viernes ya con más calma. ¿Ya? Así que eso por acá. Respecto a la actividad de la semana número 2, en primer lugar agradecer sus respuestas, su alta participación, porque la verdad es que primera vez que conseguimos tantas respuestas, así que eso con la Anita nos tiene muy contentas, lo conversábamos antes de iniciar la clase, así que agradecerles a todos y todas cada una de sus opiniones, de sus observaciones respecto a esta política de gestión de personas. En esta versión, en la sección número 3 quisimos hacer un cambio con la Anita porque en las versiones anteriores, sección uno y 2 habíamos elegido políticas de gestión de personas que eran propias del Ministerio de Educación o la Superintendencia, entonces, de Educación. Entonces eran vinculadas al ámbito en el que ustedes se desempeñan, ¿cierto? Pero ahora queríamos dar o ver el contraste de las opiniones y de las observaciones de los y las estudiantes en relación a otra política que no fuera vinculada a educación y creo que por ahí estuvimos muy bien porque además nos permitió tener otras observaciones, como otras miradas, porque justamente las que habíamos puesto a disposición de la sección uno y 2 eran muy completas, eran dinámicas, de hecho ustedes pueden buscar en internet como las políticas de gestión de personas del Ministerio de Educación, por ejemplo. Y esta es muy dinámica, tiene un diseño hermoso, en cambio esta era una resolución así como de oficio, muy del papel y muy poco como llamativa para las personas, los funcionarios y funcionarias, así que también quisimos hacer ese contraste y además un poco como dar un poco la revisión en particular del análisis de los contenidos que eran propias de la gestión de personas en el ámbito de salud, ¿cierto? Y ahí quiero destacar una opinión que hace Mónica Ávila, donde ella refiere que si bien la política como que cumplía con los estándares que habíamos revisado y todo, hay una opinión en particular que me llama la atención y es que ella señala que le parece llamativo que no se incluyan elementos de salud mental para los funcionarios y funcionarias dentro de la política de gestión de personas, sobre todo pensándolo en las situaciones un poco de violencia o de sobrecarga y como abruma mental en justamente los funcionarios de salud. O sea, de hecho, las personas de salud no es que nosotros no estemos expuestos, pero ya hemos visto lo que ha pasado en los CEFAM, en los SAR, en los servicios de urgencia, ¿cierto? Donde justamente el personal de salud está expuesto. Es como la primera línea frente a situaciones que son súper complejas en términos de salud mental y de cómo lo sostenemos. Porque primero son agredidos fuertemente por los usuarios, ¿cierto? De los CEFAM, son agredidos por cuando hay situaciones como violentas, no sé, llega alguien baleado, hay que cerrar el CEFAM, hay que cerrar, ¿cierto?, el hospital. Entonces, en general, por más que nosotros no estemos ajenos a esta realidad, los centros de salud son más propensos a revisar o recibir situaciones de agresión. Entonces me pareció muy pertinente el comentario de Mónica donde hace esta observación, donde dice que le parece importante o le llama la atención que no se incluyan elementos como de salud mental referida al personal que es justamente de salud, ¿cierto? Que trabaja en salud cuando es una de las áreas que más recibe hechos de violencia y con ello que tiene una repercusión en su salud mental. En el tema del COVID, ¿cierto? De la pandemia, por cierto que fue un impacto en la salud mental de los funcionarios de salud el sostener la pandemia, tanto administrativamente como en el área de salud como primera línea.
Ya, de hecho, después tuvieron las medidas de reparación como el hecho de las vacaciones compensatorias, los bonos, todo eso. Así que ahí gracias, dijo Mónica. Muy bien, Mónica, me gustó que desde la mirada como las herramientas que yo les di en relación a políticas de gestión de personas, ella hizo la bajada a el instituto, al Instituto de Salud. Ya, así que muy bien esa parte. Pero no es la única que destaco. Voy a ir con algunos comentarios que aquí revisé y anoté en una lista. Daniela dice que muchos organismos tienen los procesos, efectivamente en lo que refiere a política de gestión de personas, pero que no están formalizados. Eso también me gusta porque es cierto. En lo que hemos revisado, lo que se ha evidenciado en el transcurso del curso es que justamente todos los procesos se dan como en los servicios en los que ustedes están insertos, pero un poco por inercia. Entonces, me gustó que Daniela pudiera hacer la observación de que efectivamente muchos organismos tienen los procesos como instaurados, ¿cierto?, en el colectivo, pero que no están formalizados y que ella señala además que la formalización genera o impacta en tener tareas claras, en procesos más eficientes y además permite reconocer más fácilmente las deficiencias y con ello poder subsanarlas. Así que muy, muy bien también, Daniela. Rosa Acevedo. También, un poco vinculado a lo que decía Mónica, ella reconoce que hay una falta de ámbitos dentro de la política de gestión de personas, ¿cierto? Y que se incluyen ámbitos como salud mental, inclusión y liderazgo, que el liderazgo es muy importante para sostener la nueva gestión pública. Así que también Rosa Acevedo, muy bien ahí con su respuesta. Me gustó mucho ese un poco, esa bajada que hizo en relación a el impacto del liderazgo un poco para sostener la política de gestión de personas en las organizaciones. Joana también, mira, señala que en la teoría la política de gestión de personas es lo ideal, como que funciona muy bien, pero en la práctica falta que los perfiles de cargo sean los idóneos. Y ahí me pareció súper importante porque efectivamente la política de personas refiere a las personas somos las organizaciones, las sostenemos, pero es difícil como un poco sostener los ambientes laborales, por ejemplo, cuando las personas que cumplen los roles públicos no son las personas idóneas para los cargos con los que fueron contratados un poco. Entonces me gustó mucho que Giovanna pudiera hacer esa bajada justamente a los perfiles de cargo y la importancia un poco de que la política de gestión de personas esté vinculada a los perfiles de cargo y así también a otros procesos que ella hace mención como la inducción, entre otros, ¿ya? Denise también dice o refiere a que existe la necesidad de evaluar la política de gestión de personas, como que no es suficiente tener la política de gestión de personas, sino que habría que establecer algún mecanismo para poder evaluarla, porque si no también queda como en el papel nomás. Así que también muy bien, Denise. Lorena también me gustó mucho cómo ella presentó sus respuestas porque lo hizo a partir de un poco en las clases a clases que tuvimos y hizo el análisis a través de los subsistemas, como que estudió los subsistemas y decía si los contiene, no, veo esto, veo este otro subsistema, así que me pareció también muy pertinente su respuesta porque estaba muy vinculada a la forma en la que lo hemos revisado en clases, así que felicidades ahí. Abigail, ya estoy aquí casi terminando, refiere a que se deben incorporar elementos dentro de la política de gestión de personas que permitan medir el impacto, obviamente, de la política, ¿cierto? Y con ello un poco fortalecer el seguimiento y mejora continua de la misma. Y esto va muy de la línea con lo que decía Denise de la necesidad de evaluar. Justamente la política de gestión de personas se queda corta si no va acompañada de los otros procesos y subsistemas que hemos visto dentro del curso. Ya eso, por cierto, que hay que considerarlo. La política de gestión de personas es un poco la directriz sobre cómo vamos a actuar, ¿cierto? Pero tenemos que actuar en el resto para que eso funcione, si no es solamente papel. Entonces me parece muy apropiado que Abigail reconozca que dentro de la política de gestión de personas se deberían incorporar también mecanismos de evaluación para reconocer el impacto y con ello como que esté sometido a la mejora continua y el fortalecimiento en base a un seguimiento, ¿ya? Así que también muy bien Abigail ahí. Y Natalie también menciona algo que me gustó mucho y dice relación con que el impacto depende de las organizaciones. Es decir, el impacto de la política de gestión de personas depende de las organizaciones el sostenerla. Y acá
por cierto que estoy muy de acuerdo con Natalie, pero además le señalo que las organizaciones somos las personas, porque si no fuera así, las organizaciones son solamente un edificio vacío. Ya nosotros sostenemos las organizaciones, nosotros creamos las organizaciones y ellas funcionan porque habemos personas que trabajamos para ello. ¿Ya? Entonces, ¿el impacto depende de las organizaciones? Sí. ¿El impacto de la política de gestión de personas depende de las organizaciones? Sí. Pero las organizaciones somos las personas. ¿Ya? Y acá otra cosa, y que un poco engloba lo que hemos conversado, Aldo también dice, dentro de su extensa respuesta, que en verdad todos tuvieron análisis súper completo, así que lo agradezco. Yo tomé algunos pequeños mensajes que me llamaban la atención y que en general consideraba que debíamos mencionar. Aldo dice que la política de gestión de personas es el punto de partida en materia de gestión de personas. Y concuerdo totalmente, es eso, es el punto de partida. Y como les decía, la política no puede o no es algo más que el papel, sino va acompañada de los esfuerzos de la organización y de las personas, ¿sí es cierto?, en sostener los procesos que vienen a partir de la política, como el tema de la inducción, el tema de la evaluación del desempeño, el proceso de selección y reclutamiento, el tema de los perfiles de cargo. Entonces, claro, la política es justamente el punto de partida para trabajar la gestión de personas dentro de la institución en la que estemos insertos. Pero de ahí en adelante, todo el resto es pega que hay que concretar, ¿ya? Y lo último, la última opinión que destaco es de Denise, que un poco dice o queda como con la sensación de que cualquier política de gestión de personas se desprende del mismo marco normativo. Y lo cierto es que sí. Si ustedes quieren hacer una política de gestión de personas, el marco normativo de ustedes frente a cualquier otra organización debería ser más o menos el mismo. ¿En cuáles puede cambiar? En aquellas normativas que refieren más a la especificidad del servicio. Ya, por ejemplo, si yo soy dirección de vialidad, en mi caso no, la profe Paulina ya es dirección de vialidad, ¿ya? O yo que soy Universidad de O'Higgins, las leyes que deberían también aparecer como marco normativo dentro de la política de gestión de personas debería ser la ley que crea la universidad, ¿ya? Y la ley que fija el texto refundido, sistematizado, bla, 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 que establece un poco la dotación de la institución. Entonces, como esos elementos pueden variar, pero todo el resto que refiere a ley Karim, transparencia, probidad, el tema del servicio civil, el decreto el presidencial 01 de buenas prácticas laborales, por supuesto que van a ser los mismos para todo porque son transversales para los organismos del Estado. Así que claro, si su política de gestión es una política propia de un servicio público, el marco normativo se podría desprender de cualquier política y sería más o menos similar, ¿ya? Así que bueno, esos son algunos de los mensajes que destaqué. En general, nada que decir, agradecer su alta participación, lo extenso y lo bien analizada de la política, se lo tomaron muy en serio, así que eso lo agradezco porque por cierto que impactan su proceso formativo. Yo creo que ahora todos ustedes pueden reconocer una política de gestión de personas, pueden tener una base para partir y elaborar, ¿cierto?, una política de gestión de personas y a partir de ahí sostenerla dentro de sus organizaciones, así que estoy muy contenta por eso. Como les decía, Daniela, Rosa, Joana, Denise, Mónica, Lorena, Abigail, Natalie, Aldo, Denise son solamente algunas de las respuestas que destaqué como que tenían un mensaje en específico que quería destacar, pero eso no quiere decir que las otras no estuvieran buenas, de hecho, todas estaban buenas, así que los felicito por ese trabajo, muy bien logrado, ¿ya? Y ahora, hablé muy rápido quizás, vamos a pasar con la clase de hoy, ¿ya? Entonces, comentarles que hoy día y mañana vamos a estar revisando el módulo número 4 de este curso, el cual refiere a los procesos administrativos asociados a la gestión de personas en el Estado. Ya, entonces nosotros revisamos subsistemas, los principales subsistemas que se dan, cierto, dentro de la gestión de personas en el nivel central, pero ahora vamos a revisar los procesos administrativos que están asociados a esos subsistemas como los procesos que hacen que esos subsistemas funcionen y que se ejecuten dentro de la administración pública, ¿ya? Entonces hoy día tenemos la clase número 1 del módulo 4, mañana la clase número 2 del mismo módulo y ya el jueves ustedes se reúnen con la profesora Paulina Yáñez para tener la única clase del módulo número 5, ¿ya? Ahora, las consideraciones iniciales. Para el servicio civil, un poco contarles que, y para el Estado, porque el servicio civil refiere a las materias de gestión de personas en el Estado,
establece, ¿cierto?, que existen dentro del ciclo de gestión de personas en el Estado los sistemas, los subsistemas y elementos de la gestión de personas, ¿ya? En este módulo nos enfocaremos en revisar los elementos específicos de los subsistemas que revisamos, ¿ya? Entonces, en general, el Servicio Civil determina que hay 4 sistemas, 17 subsistemas y 67 elementos. O sea, los elementos son demasiados, pero nosotros vamos a revisar los más importantes para sostener los subsistemas que revisamos, ¿ya? En ese sentido, en este módulo, en el módulo 4, entre hoy y mañana, nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en aproximarnos a revisar algunos de los 67 elementos que conforman el ciclo de la gestión de personas en el Estado, ¿ya? Este es el ciclo de gestión de personas y que responde a ser los 4 sistemas dentro del ciclo que establece el servicio civil. Ya por aquí lo decíamos, hay 4 sistemas y 17 subsistemas. Y nosotros, estos son los 4 sistemas y los subsistemas son los que ya revisamos en el módulo número 3. ¿Ya? Entonces, el primer sistema es planificación y soporte, el segundo es gestión del desempeño, luego viene gestión del desarrollo y por último gestión del cambio. Ya, esos son los 4 sistemas que engloban todo aquello que se refiere a la gestión de personas en el Estado. Ahora, esta clase, la clase de hoy, vamos a revisar el sistema de planificación y soporte y gestión del desempeño, ¿ya? Y mañana vamos a revisar gestión del desarrollo y gestión del cambio. Entonces, ya lo decíamos, política de gestión de personas, lo hemos revisado en el módulo, ¿cierto?, anterior de la semana pasada, pero esta debe contener los lineamientos y acciones relativas a los procesos de reclutamiento y selección, de inducción del personal, de gestión del desempeño individual, la gestión de capacitación y formación, la movilidad interna, el rol de jefaturas, el clima organizacional, la calidad de vida, el sistema de información para la toma de decisiones y debe desarrollarse mediante procesos participativos incorporando las asociaciones de funcionarios. Acá también habían varias respuestas respecto a la política que refería justamente a que destacaban la participación de funcionarios y funcionarias. Varios hablaron de la asociación de funcionarios, perdón, y remarcaban o reforzaban el rol que ellos tenían y algunos comentaban que de repente lo que sucede con la asociación de funcionarios es que responde muy fehacientemente como a una idea y en ese sentido le gustan más los comités como bipartitos. Entonces, claro, ahí tenemos diferentes opiniones, pero más allá de cuál sea la figura, ¿cierto?, a través del cual se manifieste la participación, la idea es que la política de gestión de personas se sostenga con participación, ¿ya? Ahí depende de cada servicio cómo eso se define, ¿cierto?, en qué área se define, pero es importante que sea un proceso participativo. Y por cierto, que el servicio debe garantizar que todos y todas las funcionarias y funcionarios conozcan la política de gestión de personas, realizando las acciones pertinentes para su difusión. Cuando revisábamos la política de gestión de personas, las clases pasadas, ¿cierto?, referíamos a que justamente uno de los factores de éxito era la difusión y el posicionamiento que la Dirección de Gestión de Personas pudiera hacer de la política como un instrumento súper importante y relevante dentro de mi ciclo, de mi vida funcionaria dentro de la organización, ¿ya? Así que la política de gestión de personas, súper, súper importante, pero no es solamente importante pensarla como el punto de partida, sí es el punto de partida, efectivamente, pero también es importante porque nos permite considerar este elemento que es la planificación de la gestión de personas y la planificación dotacional que vamos a revisar, ¿ya? Entonces, planificación y soporte de gestión de personas incluye en primer lugar la política de gestión de personas como un acto, como un proceso, ¿cierto? Que incluye una creación, un diseño, una mejora continua, por cierto, y un proceso participativo y de difusión correcta y de buen posicionamiento dentro de la organización, ¿ya? Acá también el buen posicionamiento que tenga la política de gestión de personas en la dirección de gestión de personas, pero así también frente a los funcionarios y funcionarias, es muy importante que suceda en base al liderazgo que nos decía Rosa, si mal no recuerdo.
ya que ella decía que justamente el liderazgo es súper importante para sostener estas políticas o estos instrumentos de gestión, como que no son nada si no hay un liderazgo en su conjunto. Así que sí, estoy muy de acuerdo con eso y el liderazgo, por cierto, que tiene un rol súper importante en lo que refiere a la difusión de la política, ¿ya? Ahora. La política nos permite, ¿cierto?, tener un panorama general respecto a cómo va a suceder o cómo se va a dar la gestión de personas dentro de nuestra organización, pero las instituciones deben contar con un plan estratégico de gestión de personas en el cual se operacionalicen los principios rectores planteados en la política de gestión de personas, ¿ya? Por eso ustedes, muchos de ustedes decían como en la respuesta que la política no es nada si no va acompañado de otros mecanismos como de acción. La política es solo papel si efectivamente en los servicios no se dan los procesos que ahí se señalan. Y eso también es cierto, de hecho es la verdad, ¿ya? Entonces, justamente un poco como para poder prever que eso no quede solamente en papel, yo les puedo contar, ¿cierto?, que las instituciones deben contar a su vez con un plan estratégico de gestión de personas, ¿ya? No basta con tener la política, sí, el punto de partida es nuestra guía orientadora, sí, nos establece las bases, sí, pero hay que acompañarlo de un plan estratégico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, cuando hablamos del plan anual de capacitación, el PAC, ¿cierto? Es finalmente un instrumento de gestión que se deriva de la política de gestión de personas y que justamente busca instrumentalizarlo, operacionalizarlo, ¿ya? Así que eso sucede, hay una necesidad de un plan estratégico, ¿cierto? Y esa planificación debe realizarse en función de las metas estratégicas del servicio, definiendo para ello los requerimientos dotacionales del servicio, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cada servicio se propone las metas, las definiciones estratégicas, eso lo hemos conversado de forma reiterada en todas las clases, de hecho no hay clase que no haya mencionado que política de gestión de personas o cualquier subsistema dentro del ciclo de gestión de personas debe ir de la mano con las definiciones estratégicas, eso lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿cierto? Pero un poco las metas estratégicas te permiten planificar el trabajo al corto, al mediano y al largo plazo y en ese sentido te da los instrumentos o las justificaciones que necesites para requerir dotación dentro de tu servicio. ¿Ya? Por ejemplo, si dentro del servicio aparece una nueva función y esa función se traduce en un nuevo producto y objetivo estratégico, por cierto que necesito personal que venga a hacerse cargo de este nuevo producto o objetivo estratégico, que finalmente se traduce en una meta estratégica propia del servicio, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esta mirada un poco en perspectiva nos permite y nos da las herramientas para justificar los requerimientos y necesidades de dotación dentro del servicio, ¿ya? Y en ese mismo sentido, la planificación de gestión de personas implica monitorear de forma continua el plan estratégico construido y realizar acciones para el cumplimiento de las metas asociadas. ¿Ya? La política de gestión de personas y el plan estratégico va estrechamente vinculado al cumplimiento de las definiciones estratégicas de la institución. ¿Ya? Entonces, no, la política es el punto de partida, sí, pero esto nos permite además planificar la gestión de personas dentro de la institución y para eso conlleva un proceso administrativo que es la creación del plan estratégico de gestión de personas, ¿ya? Y con ello un poco hacer lo que viene a continuación, la planificación dotacional, ¿ya? Aquí lo decíamos, esta mirada en perspectiva nos permite justificar la necesidad de nueva dotación o de mantener la dotación actual, ¿cierto? Y en ese sentido, la planificación dotacional, que sería el 1.3 propio de la planificación y soporte de la gestión de personas, dice relación con que es necesario definir los requerimientos dotacionales del servicio y en función de ello el perfil del profesional que se espera atraer a la institución. Esta definición se traduce en que los servicios deben contar con perfiles de cargo actualizados que respondan a la visión institucional y a los desafíos futuros de la institución. ¿Ya? En este proceso además se proyecta el presupuesto asignado para la contratación a honorarios de la institución.
¿Ya? ¿Por qué? Porque lo conversábamos en la cápsula que les grabé para el módulo 3, ¿cierto? Los honorarios no forman parte de la dotación formal dentro de una institución, ya son funcionarios o son trabajadores que no entran dentro de la dotación. Entonces, en ese sentido, cuando planteamos los desafíos de futuros de la institución, podemos proyectar o debemos proyectar el presupuesto en función de los honorarios que son necesarios para cumplir un poco con los requerimientos y funciones propias del servicio, ¿ya? Entonces, acá, con esta planificación dotacional, estamos muy de la mano con lo que señalaba Joana en su respuesta, ¿cierto? Cuando decía que la política en la teoría es lo ideal, pero que si no va acompañada de perfiles de cargos idóneos, como que no se puede hacer mucho más porque no tenemos a las personas que propicien esas condiciones. Y no solamente pensando en la dirección de gestión de personas, sino que se extrapola a que si yo, a que todo es una cadena de valor. En la medida que yo, por ejemplo, no sé, administración y finanzas, no cumplo con mis funciones, perjudico al otro en el ejercicio de las funciones que tiene que hacer a partir de las mías y así el siguiente y el siguiente. Entonces, claramente hay una cadena de valor donde en la medida que nosotros cumplimos responsablemente, eficientemente con nuestras funciones por las que fuimos contratados, eso impacta positivamente en el resto. Y eso no se va a hacer en la medida que no hayan personas contratadas con el perfil idóneo para el cargo que están asumiendo, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay una necesidad de planificar los requerimientos dotacionales del servicio y que ello sea pensado desde el adecuado e idóneo perfil de cargo. ¿Ya? Entonces, la planificación dotacional nos referimos 100% a los perfiles de cargo que estos estén actualizados y que respondan, por cierto, que a la visión institucional y a los desafíos que son propios de la institución. ¿Ya? Eso es muy, muy, muy importante. Otro elemento súper importante dentro de la gestión o la planificación y soporte de la gestión de personas dice relación con los sistemas de información que refieren a la reportabilidad de este elemento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, comentarles que este proceso de gestión de personas, ¿cierto? Debe garantizar la reportabilidad y el acceso a la información respecto a las personas de la organización mediante las plataformas que la institución determine, ¿ya? No me voy a adelantar ni profundizar respecto a las plataformas que son propias del servicio en gestión de personas, porque esa va a ser la clase de la profesora Paulina el día jueves. Ya lo van a revisar, así que no se preocupen. Ahí van a revisar todas las plataformas que dicen relación justamente con la reportabilidad, la entrega de la información que nos pide no solamente el servicio como en el que estemos insertos, sino también Contraloría y el Ministerio de Hacienda. Ya, entonces en ese sentido ustedes deben considerar que hay plataformas unificadas dentro del servicio público y otras más específicas propias del servicio en el que estemos insertos, por cierto que sí, a través de las cuales se da acceso a la información y yo como funcionario o funcionaria tengo acceso a la información respecto a como mi historial de vida dentro de la organización, ¿ya? Entonces, dentro del sistema de planificación y soporte de la gestión de personas, existe la necesidad de estos sistemas de información que buscan un poco resguardar la información en lo que refiere a la gestión de personas en el Estado, ¿cierto? Considerar, por ejemplo, lo revisamos en la primera clase, cuando revisamos las cifras semestrales, puede ser, o trimestrales respecto a cuántas personas contratadas estaban en el gobierno central y en otros servicios públicos. ¿Se acuerdan cuando vimos como cuánta de la población total de Chile son funcionarios y funcionarias públicas? Eso era en base a un informe trimestral que hacía justamente una organización, ¿cierto? Que era propia del Ministerio de era la DIPRES, si no me equivoco, ¿cierto? Y por ejemplo, esa información se hace a partir de la información que nosotros brindamos a través del uso de las plataformas, ¿ya? Entonces, hay sistemas de la información específicamente hechos para tener esa consolidación de datos en lo que refiere a gestión de personas en el Estado. Esa información debe, por supuesto, estar actualizada y consolidada de acuerdo a los diversos ámbitos y áreas de gestión de personas. Por ejemplo, hay
una plataforma en particular que refiere a las capacitaciones. Ahí contenemos todo lo que refiere a capacitaciones, qué es lo que hemos hecho, en qué se ha capacitado nuestros funcionarios o no, etcétera, etcétera. Hay otras que refieren a el tema de las vacaciones, las licencias, los permisos administrativos, ¿ya? Entonces hay plataformas para cada ámbito de acción, ¿cierto? Y áreas de la gestión de personas. Y esas, algunas refieren a nivel central y otras ya son particulares del servicio en el que estemos insertos. Y en este sentido, bajo este contexto de sistemas de la información, comentarles que deben existir procesos administrativos asociados a la reportabilidad de esta información. Ya, entonces, en ese sentido, deben existir los procesos administrativos que permitan que se dé justamente esta entrega de la información, un poco, de repente este ítem es como un poco tedioso para los funcionarios porque es como mucho de pasar información en limpio, de pasar datos que estaban en papel al digital, de llenar un poco, de partir de hacer una base de datos. Entonces, eso puede generar como o resultar tedioso para los funcionarios, pero es importante que se haga porque eso permite después poder sostener como la actualización y la consolidación y con eso también visualizar los cambios que se dan dentro de una organización o no. ¿Ya? Entonces, todo eso conlleva procesos administrativos que refieren a que alguien cumpla esa función, que alguien suba, ¿cierto?, la información, y eso es un proceso como por sí solo, ¿ya? No hay duda en el chat hasta el momento, así que cualquier cosa, por favor no duden en escribirla ahí en el chat, ¿ya? Ahora, entonces, planificación y soporte de gestión de personas como el primer sistema que revisamos tiene la política de gestión de personas como uno de los elementos más importantes, por cierto, porque como decíamos acá, hay 67 elementos y no vamos a revisar todos, pero sí vamos a revisar aquellos que atañen más a los subsistemas que revisamos. Entonces está la política de gestión de personas, la planificación de gestión de personas, la planificación dotacional y los sistemas de información para la gestión de personas, que no me voy a inmiscuir más en ello, porque como les digo, en la clase del jueves ustedes lo van a revisar con más calma y por cierto que con un acceso más privilegiado de cargo de jefatura de gestión de personas, ¿ya? Y la otra parte de la clase de hoy, ¿cierto? Dice relación con la gestión del desempeño, ¿ya? Este es el segundo sistema que nos propone el servicio civil. Ahora, dentro de la gestión del desempeño, nosotros revisamos lo que refería al reclutamiento y selección como uno de los subsistemas, eso ya lo revisamos, ¿cierto? Lo comprendemos, pero algo súper importante dentro del reclutamiento y selección es que conlleva la existencia de perfiles de cargo. Y elaborar perfiles de cargo, por cierto, que es un proceso administrativo por sí solo también, ¿ya? Entonces, para considerar, para que ustedes tengan en conocimiento, para que lo sepan, ¿cierto? Un cargo es un conjunto de funciones, tareas o atribuciones con posición definida dentro de la estructura organizacional, ¿ya? Y esta posición define las relaciones entre el cargo determinado y otros cargos de la organización, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos un organigrama, ¿cierto? Y acá en la cúspide está el director o directora del servicio. Luego vienen, no sé, gabinete, pueden venir las direcciones, ¿cierto? Y por ejemplo, yo soy analista de gestión de personas, entonces bajo la dirección de gestión de personas voy a tener analista. Entonces sí, yo voy a conocer, ¿cierto? Dentro del cargo que se está proveyendo, ¿cierto? Es mi cuál es el cargo un poco, cuáles son las relaciones de poder y de jerarquización que se dan en torno al puesto que se está poniendo a disposición, ¿ya? Entonces, ahí yo conozco que el director en verdad es como el superior jerárquico, pero también conozco que dependo directamente de la directora o director de gestión de personas y que la directora de gestión de personas depende, no sé, del el administrador municipal en los casos de los municipios, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, un cargo es un conjunto de funciones, tareas o atribuciones o competencias, habilidades, etcétera, ¿cierto? Con una posición que está definida dentro de este organigrama y que esa posición define las relaciones entre el cargo determinado y los otros cargos de la organización, un poco refiriendo a las relaciones de poder y las jerarquías que se dan dentro del mismo, ¿ya? El cargo, dentro de un perfil de cargo, ya se espera que tenga asociados objetivos estratégicos y funciones determinadas que se traducen en resultados.
Asimismo, el cargo puede tener clientes internos y o externos, para lo cual se deben determinar formas específicas de relacionamiento. ¿Ya? Esto es súper importante. El perfil de cargo un poco debe contener toda la información que la organización nos pueda brindar para que ese cargo sea lo más completo posible y que por ende la persona que sea seleccionada cumpla con la totalidad, idealmente, o con casi la totalidad de todos los requisitos que nosotros queríamos y de todas las habilidades, competencias, tareas, funciones, atributos que nosotros esperábamos visualizar en ese cargo. ¿Ya? Cuando no hay un perfil de cargo, yo no sé qué esperar, no sé qué va a hacer, entonces como que todo es, ah, sí, él me cayó bien, o él parece que es bueno, pero ¿es bueno en qué? Si no hemos definido qué es lo que va a hacer, o no hemos definido cuáles deberían ser las competencias que son propias de ese cargo. Entonces, como, bueno, según quién, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es súper importante contar con perfiles de cargo, justamente lo que decía Giovanna, ¿cierto? O Joana, es que en la medida que no haya perfiles de cargo idóneos, todo el resto se cae, ¿ya? Entonces, es relevante considerar los perfiles de cargo y su elaboración, su diseño, ¿cierto? Como un proceso administrativo relevante para el proceso de reclutamiento y selección, porque además los perfiles de cargo establecen las bases respecto a qué es lo que queremos reclutar y a quién es el que vamos a seleccionar. Ya, o sea, reclutamos porque tenemos una necesidad de satisfacer un perfil de cargo y seleccionamos porque la persona es la más adecuada en función del perfil de cargo. ¿Ya? Y otro elemento súper importante que deben considerar es que el contenido de los perfiles de cargo no es estático, ¿ya? Eso es súper importante porque de repente hacemos instrumentos de gestión y creemos que nadie los puede cambiar y que tienen que ser al pie de la letra. Y lo cierto es que no, como que hay un espacio de conversación y que todo está sujeto a modificación porque entendemos que hay o se puede dar la mejora continua en los servicios o debería darse, ¿ya? Y que probablemente lo que yo quiero hoy respecto a un cargo no es lo que quiero en 3 años más respecto a ese mismo cargo. ¿Ya? Entonces, si tenemos la oportunidad como de mejora respecto a un perfil, por cierto que sí, que deberíamos hacerlo. Ahí Denise pregunta, ¿estos perfiles de cargo debiesen ser traducidos en competencias observables y medibles? Sí, ¿ya? De hecho, uno en el perfil de cargo tiene un espacio justamente para poner las competencias que nosotros esperamos de ese cargo, ¿ya? Entonces, sí debe contener como las competencias que sean observables, por cierto, y medibles, sí. Ahora, que sean medibles, el hecho de medirlo va más asociado a un poco los objetivos que te ponen a tu cargo, ya más que a las competencias en sí, sino como a los objetivos de tu cargo, porque en función de eso después te evalúan y te pueden medir qué tanto lo has cumplido o no, ¿ya? Pero sí deben ser traducidos en competencia, ¿ya? De hecho, dentro de un perfil de cargo, de una ficha de perfil de cargo, ustedes van a encontrar así como el cargo que se busca proveer, después cuáles son las competencias que nosotros esperamos para ese cargo, cuáles son las habilidades, cuáles son las funciones, qué personas va a tener a cargo, como qué roles, no personas porque no es individualizado, ya eso es súper importante que también lo sepan. Los perfiles de cargo son fichas, son instrumentos de gestión en la administración pública que no son individualizados, que refieren a un cargo, no a una persona ocupando el cargo. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque suele suceder, y es una falla dentro del servicio público, el hecho de que los perfiles de cargo tengan nombre y apellido. ¿Ya? ¿Y por qué sucede esto? A veces por pleno desconocimiento y otras porque en el ejercicio de elaboración de los perfiles de cargo, uno debe entrevistar a las personas que cumplen hoy en día el cargo que un poco queremos diseñar en un perfil de cargo, queremos traducir en un perfil de cargo. Entonces, cuando entrevistamos a una persona que cumple ese cargo justamente, lo volvemos muy personal. Caemos en el error de volverlo personal, ¿ya? Porque lo cierto es que sí, queremos conocer cómo una persona en lista uno cumple sus funciones en tal cargo, sí, pero no lo estamos individualizando a él, sino al cargo que necesitamos cubrir dentro de las necesidades del servicio, ¿ya? Porque esa persona se puede ir y tenemos que hacer un perfil de cargo y tenemos que recurrir a él para reclutar y seleccionar. Y si es dirigido a una persona como, ¿por qué alguien más cumpliría nuestras expectativas? O un poco, ¿por qué no damos espacio a mejorar incluso? ¿Ya?
Entonces, si bien no es estático, lo que no puede pasar es que sea individualizado, ¿ya? Eso es muy importante que lo reconozca. Denme un segundito, tengo que mandar un mensaje importante. Un segundito, un segundito. Ya, ahí sí. Ya, entonces, si bien, como les decía, no es estático, lo que no puede pasar es que esté individualizado con nombre y apellido. Ya, es un perfil de cargo donde lo que hacemos es referirnos a un cargo y no a una persona cumpliendo ese cargo. Ya. Y lo último que dice acá es que debe el perfil de cargo responder a las siguientes preguntas. ¿Qué hace el ocupante? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Ya? Un poco dando respuesta a esas cuatro preguntas, yo diría que tenemos un perfil de cargo más o menos completo. ¿Ya? De ahí hay otros elementos que, por cierto, que lo enaltecen, que le dan valor, pero ya es más suspicacia y hacer más bajadas, como manejar más lo que refiere a perfiles de cargo. Pero lo que decía Denise, sí, se incluyen las competencias, los perfiles de cargo se traducen en competencias que sean observables y medibles, porque también en función del perfil de cargo, un poco en lo que te decía Denise, se traducen o se generan los objetivos, que si bien van incluidos, ¿cierto?, dentro del perfil, son finalmente las cosas que te vamos a evaluar en el momento en que hagamos la evaluación de desempeño, ¿ya? ¿Existen evaluaciones? Sí, Claudia. Dentro del servicio central existen las evaluaciones individuales, ¿ya? Entonces, en las evaluaciones te evalúan en función de los objetivos que de forma previa te establecieron para tu cargo, ¿ya? Así que sí, existen evaluaciones, ¿ya? Ahora, los perfiles de cargo, un poco lo que les decía, es una ficha, ya hay que construir una ficha para hacer un perfil de cargo y este es un documento escrito, ya lo que les decía, existen evaluaciones o mencionabas tú más arriba. A ver, Claudia, ahí si me puedes profundizar la pregunta porque no sé si te refieres a la evaluación del curso o a lo que estábamos viendo de perfiles de cargo. Ahí me cuentas por el chat, ¿ya? Yo quedo atenta a que me puedas profundizar ahí o aclarar la duda, ¿ya? Ahí. Ya, entonces lo que les decía justamente, mientras Claudia ahí me profundiza, a ver, ahí parece que existen evaluaciones, pero dentro de los perfiles de cargo o dentro del curso. Esa es la duda que tengo. Porque lo que les decía respecto a los perfiles de cargo es que uno se evalúa en función de los objetivos que de forma previa te generan. Dentro de los perfiles no hay una evaluación como tal. Lo que sí hay en los perfiles son los objetivos y los objetivos finalmente se traspasan a tu evaluación y eso es lo que te evalúan. ¿Ya? Sí, súper. Espero haber respondido la duda o espero haberla entendido. ¿Ya? Si no, ahí después me escribe, igual lo conversamos. ¿Ya? Así que no hay problema. Entonces, perfiles de cargo es una ficha, ¿cierto? De hecho, hay varias formas que ustedes pueden encontrar como en internet y en función de eso hacer sus sus propios perfiles de cargo para sus instituciones. Así que la ficha en sí no es compleja, ¿ya? Y este es un documento escrito con un formato institucional que indica las funciones y requisitos exigidos al ocupante para cumplir los objetivos del cargo, ¿ya? Se genera una descripción y análisis del cargo, comprendiendo las necesidades de la organización mediante el diagnóstico de brecha y las propuestas de soluciones. Y para ello se definen métodos de levantamiento de información justamente para generar la descripción y análisis del cargo. Los métodos más usados, la observación directa, el cuestionario y la entrevista. Ya es lo que les decía. Muchas veces sucede que las personas un poco
como tienen que recurrir a la entrevista, lo individualizan, como que lo volvemos personal el perfil de cargo. Y si bien estamos entrevistando a una persona y ocupa un cargo en específico, lo que queremos no es conocer a la persona, sino al cargo que ocupa esta persona para, en función de eso, establecer el perfil de cargo, ¿ya? Lo que sí es que de cualquier forma la entrevista no debería ser el único método para levantar la información del perfil de cargo. Eso yo no se los recomiendo, ¿ya? Consideren al menos la observación u otros elementos eh, para generar el perfil de cargo, porque si lo hacemos solamente basándonos un poco en la entrevista, caemos como en errores que tienen que ver con la individualidad de las personas y no necesariamente con lo que esperamos del cargo, ¿ya? Así que eso igual es súper importante que lo considere. Sí, pero uno es perfil del cargo y otra es la descripción del cargo, son cosas distintas. Claro, lo que pasa es que en el perfil de cargo se incluye muchas veces la descripción del cargo. De hecho, a ver, dejen ver si tengo... No, es que no. Tengo perfiles de cargo que hizo una de mis estudiantes que terminó su práctica profesional ahora hace poquito y ella hizo 184 perfiles de cargo, una cosa increíble. Pero claro, es cierto, porque acá se habla de construir la ficha del cargo y que eso después te permite hacer una descripción y análisis del cargo, un poco como para el tema de esto lo piensa más amplio. Eso sí es cierto a lo que se refiere la Marjorie, ¿ya? Porque claro, porque lo hablé como uno mismo y lo cierto es que aquí hablamos como de construir la ficha, luego que eso nos va a permitir generar una descripción y análisis del cargo, pero que no va a contenido necesariamente, pero sí generalmente va, y que eso vaya acompañado de definir los métodos de levantamiento de información y como les decía, ahí es importante que hagan la entrevista porque en verdad es como el método que te permite obtener más información respecto al cargo, pero que no sea el único método de recolección o levantamiento de información porque entonces puede tener muchos sesgos, ¿ya? Entonces yo los invito como a considerar también la inclusión de otra técnica o método de levantamiento de información. ¿Ya? Ya. Ahora, respecto a la planificación del reclutamiento, ya nosotros consideramos, revisamos el reclutamiento y selección como uno de los subsistemas, ¿cierto? Ahora vimos los perfiles de cargo que es importante para el reclutamiento porque queremos ver para qué estamos contratando a alguien y a quién seleccionamos, sobre todo los otros que postulantes, ¿cierto? En función de que tenemos un perfil de cargo que nos da y nos entrega esas herramientas necesarias para esa decisión, ¿ya? Pero así también hay un proceso que es la planificación del reclutamiento, ¿ya? Y este proceso tiene por objetivo atraer a las personas más adecuadas para proveer cargos en una institución. Y para planificar el reclutamiento es posible contar con una investigación interna o una investigación externa, ¿ya? La investigación interna es aquella que dirijo exclusivamente a la institución donde un poco se apela a los reclutamientos y a los procesos de selección correspondientes a traslados, ¿cierto? A ascensos y a programas de desarrollo de personal. Cuando alguien se va del servicio, en general lo primero que hacemos es una observación como de las personas que tenemos alrededor para ver si alguna de ellas podría un poco asumir la función que está dejando esta persona que renunció como ejemplo, ¿cierto? Y luego está aquella investigación que es más bien externa, donde recurro a instancias fuera de la organización y que esa corresponde justamente como al levantamiento formal de un proceso de reclutamiento y selección, ¿ya? Esta planificación del reclutamiento busca un poco responder a las necesidades de la institución. Entonces, si yo tengo una persona, por ejemplo, en la universidad, que es jefa de carrera y esa jefa de carrera se va, ¿cierto? Yo lo primero que voy a hacer, o lo que debería hacer el jefe como superior, es ver dentro de la institución quién puede cumplir esa función de forma inmediata sin la necesidad de abrir un proceso porque es la persona más adecuada, porque lo han visto desempeñarse en ese rol, ¿cierto? Porque está vinculado a esa carrera en específico, ya hemos visto que ha trabajado arduamente en ella, no sé, bla, bla, bla. Entonces, en ese sentido, hago un ascenso, ¿ya? O porque hay una persona en DAF que se desarrolla muy bien en análisis de compra, ¿cierto? Y dentro de cierta unidad se hace necesario tener un analista de compra, entonces lo traslado siempre y cuando él también acepte, ¿ya? Y
Los programas de desarrollo de personal, cuando hablábamos de la concursabilidad, ¿cierto? Que refería a la planta, a la carrera funcionaria, todos esos elementos que son importantes de considerar y que son internos, que son propios de los funcionarios con los que ya cuento dentro de la organización, ¿ya? Y la investigación externa, como les decía, cuando ya se sale la convocatoria de lo interno y entonces hacemos pública por empleospúblicos.cl, ¿cierto? Nuestra necesidad de proveer un cargo y ponemos dentro de empleos públicos cuál es el cargo, cuál es la renta, cuáles son las competencias que esperamos de ese cargo, cuáles son las funciones que va a desempeñar, ¿cierto? Etcétera, etcétera. La planificación del reclutamiento considera, en casos de fuentes de reclutamiento, cuando es externa, ¿cierto? Los anuncios en internet, perdón, y las web especializadas, empresas de consultoría, los centros de formación técnica y profesional y anuncios impresos, ¿ya? En general, nosotros como servicio público tenemos la obligatoriedad de hacer la convocatoria por el portal que está hecho para eso, del Servicio Civil, que es empleospúblicos.cl, ¿ya? Entonces, tenemos ese portal justamente hecho para eso, pero sin embargo y sin perjuicio de ello, nosotros podemos además publicar la convocatoria en cualquier otro medio que lo consideremos, ¿ya? Mientras esté en empleos públicos, cumplimos con la legalidad y de ahí en adelante podemos difundir en los medios que nosotros consideremos pertinentes. Muchas veces sucede que en LinkedIn ponen cierto el anuncio de proveer un cargo y ahí mandan el link de empleos públicos para que ellos postulen a través del portal, obviamente porque es lo que refiere a lo legal del proceso, al debido proceso. También, por ejemplo, en las radios yo he escuchado como en tal municipalidad hay un concurso abierto, no sé qué, para postular, revisen como la página de la municipalidad donde van a revisar las bases, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos la obligatoriedad de publicar en empleospúblicos.cl, sí, pero de ahí en adelante todo lo que queramos queda a decisión de la organización o de la individualidad de las personas que muchas veces de forma personal, individual, como iniciativa, lo compartimos por LinkedIn, pero no es una obligación del servicio que nos impuso que lo compartiéramos por ahí, ¿ya? Ahora, las variables a considerar en la publicación de avisos de reclutamiento y que es muy, muy importante es el nombre del cargo que se quiere proveer, ¿cierto? La jerarquía dentro de la organización, de quién depende, la naturaleza de la función, una breve síntesis de lo que consiste el cargo, ¿cierto? Los requisitos de estudio, experiencia que sean propios y que se exijan para el cargo que se está publicando y el espacio de entrega de la documentación, ¿ya? Entonces, en empleos públicos, de hecho es automático, te pide llenar todos estos campos, ¿ya? Entonces, tú no puedes poner un anuncio de reclutamiento si es que no va acompañado de todo esto, ¿ya? Es parte del empleo público cuando tú subes una convocatoria te aparecen todos los campos que debes llenar, ¿ya? No se puede subir una convocatoria sin que tenga la breve síntesis de lo que consiste o los requisitos de estudio y experiencia, ¿ya? Y además, una vez uno termina como de leer todo esto, aparece el ítem como de mandar tus documentos, que los documentos en general uno ya los tiene disponibles como en su perfil de empleos públicos, pero se dirigen y se van, como se envían en la postulación a la que uno postula, para la redundancia, ¿ya? Ahora, con reclutamiento ya lo entendemos, ¿cierto? Debe haber un perfil de cargo idóneo y hay un proceso como de y el proceso de reclutamiento se debe hacer a partir de la investigación interna o externa que se dé dentro del servicio y en el caso de la externa existen fuentes de reclutamiento que son obligatorias para nosotros como empleos públicos y además cualquier otra que nosotros decidamos y que la información mínima a considerar es la que señala acá, ¿ya? Ahora, dejamos reclutamiento de lado, ¿qué pasa con la selección? La planificación de la selección es otro de los elementos importantes dentro de los sistemas y subsistemas del servicio civil porque nos permite discernir entre una cantidad de personas que reúnen requisitos básicos para ocupar un cargo y aumentar o mantener los resultados institucionales, ¿ya? Si hay 200 postulantes, por cierto que el proceso de selección no vamos a llegar con 200 postulantes en la etapa de entrevista, ¿ya? Entonces tenemos que discernir entre la cantidad de personas que reúnen estos requisitos y que por ende pudieron postular. Ahora,
Existen, un poco también lo que nos dice el servicio civil, como tres posibilidades de definición que implica tres modelos de comportamiento dentro del proceso de selección. Un modelo de colocación donde hay un solo candidato para una vacante que debe ser cubierta, donde no hay posibilidad de declararla desierta, no existe el rechazo, ¿ya? El modelo de selección, donde hay varios candidatos para cubrir una vacante, y el modelo de clasificación, donde hay varios y varias candidatas para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. ¿Ya? Entonces, el modelo de colocación es un poco como, pucha, postuló uno, no podemos rechazarlo porque es desierto, como que está colocado ahí, tuvo suerte y quedó colocado, ¿ya? El modelo de selección es el que generalmente ocurre y el modelo de clasificación es donde hay varios candidatos para cada vacante, o sea, como abrimos un cupo para tres vacantes y para cada tres vacantes hay muchos candidatos y varias vacantes para cada candidato. O sea, como que cada candidato cumple para todas las vacantes, entonces como que se multiplica, ¿ya? La selección, y esto igual es importante que lo conozcan, puede realizarse a través de un profesional incorporado a la institución, que sea parte de la institución, ¿cierto? O bien a través de un consultor externo o externo, ¿ya? Existen diversas técnicas para seleccionar dependiendo del cargo que se busca completar. Algunas de ellas son las entrevistas de selección, las pruebas de conocimiento o capacidad, las pruebas psicométricas, las pruebas de personalidad, las técnicas de simulación, de conocimiento de aspectos técnicos, los role-playing, los assessment center, entre otras. ¿Ya? Entonces, eh, hay muchas posibilidades y herramientas de selección que están dispuestas para nosotros en los procesos de reclutamiento y selección, ¿ya? Ahora, es propio de cada organización definir si los procesos los sostenemos nosotros, como a través de un profesional propio de la institución, o bien si lo queremos hacer a través de un consultor externo. Ojo con el test psicolaboral. A ver, José Luis, ahí profundice, porque no está acá. El psicolaboral es en general el que más se realiza, de hecho. Pero eso sería como entre pruebas de conocimiento y psicométrica. Es como un conjunto de todo, ¿ya? Pero en general lo que yo he visto en los servicios públicos, y que esto es lo que les quiero contar, como en los servicios públicos de nivel central, es que al menos, o sea, en verdad, para las primeras pruebas, lo que refiere justamente a lo psicolaboral, a la psicométrica, a las pruebas de conocimiento o capacidad, entre otras, como que esas pruebas se las designan a un consultor externo, ¿ya? Y dentro del servicio público lo que yo he visto es que es la consultora Talana, ¿ya? Si ustedes buscan ahí consultora Talana, van a ver que es una empresa, una consultora justamente que se encarga un poco de generar los procesos de selección dentro del servicio público, pero en las primeras etapas, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente en el servicio público llegan una multitud de postulaciones, así como por cargo, por vacante, hay una vacante y son como 200 o 300 personas postulando, entonces claramente hay que hacer procesos de selección un poco que vengan a filtrar eso y esas pruebas en general se las designan, como les decía yo, a una consultora. Lo que he visto con mayor predominancia dentro del servicio público es la consultora Talana, ¿ya? Yo participé hace un par de años atrás en muchos procesos de reclutamiento y selección y Talana me tocó muchas veces y además me descartó muchas veces Talana. No me gustó nada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y finalmente cuando no me tuve que enfrentar a Talana fue cuando quedé. Miren ustedes, para que sepan, ¿ya? Así que... Es mala Talana, ve lo que digo, es lo que digo. No podía estar tan equivocada, dije yo. Porque cuando no me tocó Talana, ahí quedé. Y miren que he cumplido muy bien mis funciones. Si no, pregúntenle a mi jefe, dijo. Súper. Entonces, en general, como hay tanta multitud de postulaciones, lo designan a un consultor externo, pero ya en la última etapa, cuando pasan a la entrevista, ahí sí la organización se hace cargo, por cierto, del proceso de selección, porque además, igual dejarle a alguien externo, como el proceso de selección, cuando hay que entrevistar a 5 o a 10, en verdad es como cometer el error de un poco no confiar en tus expectativas o en lo que sucede alrededor, o lo que nosotros... Paula dice, espero no toque talana en los concursos cerrados para el SLEP.
Ojalá no les toque y si les toca, ojalá ustedes queden porque yo lo encontré muy complejo. Creo que no recoge en verdad la habilidad en conocimiento, capacidad o psicolaboral, psicométrica. En verdad yo siento que no las recoge, que no es representativo de lo que uno sabe o de las habilidades que son propias de uno. Creo yo. Pero también por algo la han usado en el servicio público como en casi todos los servicios. Entonces quizás la que está mal soy yo. No sé. Pero a ustedes, por cierto, que les deseo lo mejor. Ya, así que no se asusten, no se asusten. Las manchas dicen muchas cosas. Ahí José Luis está ya indagando en Talana. Ya. Las manchas no dicen nada, dijo. José Luis, a ver, ¿cuál es tu profesión? ¿O eres funcionario de carrera? No me digas que eres psicólogo. Igual quedar atenta a tu respuesta, ¿ya? Así que eso respecto al proceso de selección, hay varias pruebas, como les decía, herramientas que están a nuestra disposición para seleccionar y eso puede estar a un externo o a un interno propio de la organización, pero en general los procesos finales sí los hacen los internos dentro de la organización, como las personas que van a ser sus supervisores o su jefe, etcétera, etcétera. Ingeniero en prevención de riesgo. Ah, entonces, ¿hace el test de las manchas siempre o no? ¿Ya? Así que eso. Y respecto al mismo proceso de planificación de la selección, un sistema de selección idóneo debería cumplir al menos con las siguientes fases, ¿ya? Una de reclutamiento y evaluación inicial, donde uno un poco busca comprender los intereses, la experiencia y la comunicación de las personas interesadas, ¿ya? La evaluación en profundidad, donde se busca ya determinar la compatibilidad con el cargo, con las competencias del perfil y los conocimientos que hemos propuesto a partir del perfil de cargo, ¿cierto? Y la evaluación final, donde justamente buscamos determinar la compatibilidad con el cargo y la organización, y luego el cierre, que es la entrega de resultados, ¿ya? Dentro de un proceso de selección es muy importante que ustedes hagan entrega de los resultados, tanto por sí como por no, ¿ya? Un poco como para reconocer la dignidad de las personas y dignificarlas justamente, es importante que si pasaron 5 personas a la etapa final y que de ellas solamente una fue seleccionada, las otras personas sepan que no fueron seleccionadas para que no estén a la espera de algo que no les va a llegar, ¿ya? Y eso igual dice relación con justamente, ahí están conversando de manchas en el chat, muy bien. Pero tienen conocimientos de mancha, ¿eh? Yo no es mi área, debo admitirlo, ¿ya? Así que súper bien. Eh, y como les decía, es importante que nosotros desde el rol que tengamos sepamos o seamos capaces de dignificar al otro, esté dentro de la organización o no. Entonces, en ese sentido, bajo el contexto de selección, es importante que ustedes también sean capaces de decirle a alguien, ¿sabes qué? No fuiste seleccionado, como puntos de mejora te decimos esto, 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 como para que uno lo pueda incorporar y mejorar en aras a una futura evaluación en este o en otro servicio, ¿ya? Entonces, primero, conocer el interés, la experiencia y la comunicación de la persona como una evaluación más bien inicial, general del currículum, ¿cierto? Una evaluación en profundidad, un poco pensándolo en el análisis con el cargo, con el perfil de cargo, luego con lo que tiene que ver más bien con la organización, cómo él puede aportar a la organización y luego el cierre, ¿ya? Pero mi invitación, por cierto, es que desde cualquier espacio que nosotros ocupemos, sea ese chiquitito o muy grande, seamos capaces de dignificar la función pública y eso va acompañado también de dignificar a las personas que la componen, tanto como usuarios como funcionarios o funcionarios, ¿ya? Ahora, ¿cuántos minutos nos quedan? 15. Esto lo termino, ¿ya? Entonces, dentro de la gestión del desempeño, y que esto también iba muy vinculado con las preguntas, o sea, las respuestas, perdón, que ustedes hicieron respecto al proceso de inducción, o sea, de política de gestión de personas, es lo que refiere a la inducción, ¿ya? Este proceso tiene por objetivo lograr que la persona que ingresa, ¿cierto?, se adecúe al cargo y se adecúe a la organización. Eso lo dijimos una y otra vez cuando revisamos la inducción como subsistema. Porque además, lo que conversábamos era que la inducción permite sociabilizar y orientar, como conocer y integrarse con el entorno, con los compañeros, etcétera, etcétera.
entrenar, es decir, facilitar un poco el aprendizaje inicial, el alinear respecto al rol, como yo conozco lo que se espera de mí, conozco las definiciones de la institución, los productos estratégicos y entonces voy para allá, ¿cierto? Y fidelizar, que tiene relación con que generamos el sentido de pertenencia en este nuevo funcionario o funcionaria, ¿ya? Entonces la inducción es muy importante, pero es un proceso administrativo que, por cierto, tiene sus tareas y es un proceso como por sí solo, ¿ya? La inducción puede ser en dos niveles. Las personas que ingresan a un nuevo trabajo y las personas que ya se encuentran desempeñándose en un trabajo, pero que asumen nuevas funciones y o cargos y o cargos de responsabilidad, ¿ya? Dentro de la organización en la que ya estaba. Algunas fases importantes dentro del proceso de inducción son justamente incluir a la persona candidata en el proceso de selección, como indicándole algunas características claves de la organización que le permitan situarse en ella y proyectar su ambiente laboral, ¿ya? Dentro del proceso de selección, cuando ocurre este momento, la evaluación final, es importante que seamos capaces un poco ya de bajar respecto a lo que sería un poco como la inducción en el servicio en el caso de que él fuera seleccionado o seleccionada, ¿ya? También es importante que la inducción considere la entrega de tareas acorde al nivel de dificultad del cargo que ha sido seleccionado. Ya yo no puedo ponerle a una persona que asume como analista funciones que son propias de jefatura o responsabilidades, como pensándolo como responsabilidad administrativa, a personas que vienen entrando y que no fue las funciones que son propias del cargo. O sea, yo tengo que tener la consideración, ¿cierto? Que voy a entregar las tareas que son acordes a el cargo que le estamos proveyendo, ¿cierto? Y no unas que sean mucho más complicadas o por el contrario, unas que sean mucho más facilísimas porque no es la idea, ¿ya? Y además cuando un poco menoscabamos las tareas o el rol de las personas cuando les damos funciones que son mucho más mínimas respecto a lo que en un momento le habíamos dicho, también genera mucho conflicto, sobre todo lo que refiere a la ley Karim, ¿ya? Porque no podemos, son como situaciones que merman el ambiente laboral y la dignidad como humana, ¿ya? Así que eso igual es importante que lo tengan en consideración y además, por cierto, que en un proceso de inducción es súper importante que se cuente con un supervisor o supervisora que oriente a la persona en el nuevo cargo, ¿cierto? Que lo acompañe, que sea un poco la que le resuelva o le resuelva dudas, como súper importante que consideren que en un proceso de selección y con ello de inducción deba haber una persona que uno le pida gentilmente, ¿cierto? Que pueda un poco eh, aguachar a esta persona hasta que se pueda ir adecuando al servicio. Ya tenemos que disponer de esa persona y de ese tiempo de esa persona para eh, generar el proceso de inducción. ¿Ya? Ahora, en gestión del desempeño ya vimos reclutamiento y selección, vimos inducción y ahora vamos a ver gestión del desempeño individual. ¿Ya? Este es un proceso que es orientado a medir el nivel de rendimiento y o comportamiento del personal, ¿cierto?, con respecto al cargo que cumple en la institución, ¿ya? Y ese tiene que haber sido desempeñado en un tiempo predeterminado, ¿ya? Si yo llevo menos de 6 meses, por ejemplo, en el servicio, no corresponde que me evalúen porque no es tiempo suficiente para yo demostrar el despliegue de las competencias, del rendimiento y del comportamiento que esperan sobre mí, ¿ya? Entonces... Es un proceso que requiere que al menos hayamos cumplido funciones un año dentro del servicio, ¿ya? 10 minutitos, ya, me apuro, me apuro. ¿Me queda mucho o no? Algo poco. En 10 minutos lo logro, ya. Entonces, cumpliendo un año dentro del servicio, ya me pueden evaluar, ¿ya? Este contempla pasos a seguir para valorar el rendimiento de cada integrante de la organización con la finalidad de establecer estrategias para la solución de problemas, motivar a los trabajadores y fomentar su desarrollo personal, contribuyendo finalmente a cumplir los resultados de la institución. Ese es como el fin mayor, ¿ya? La evaluación de desempeño puede realizarse a través del sistema de calificaciones o cuyo objetivo, ¿cierto?, es dejar registro y calificar factores referidos al comportamiento y disciplina laboral sin distinción de los cargos, con la idea de aplicar sanciones en el caso de malas calificaciones, ¿ya? Luego está el sistema de evaluación del desempeño, cuyo objetivo es evaluar al final
de un periodo determinado, ¿cierto? Dimensiones referidas al comportamiento laboral o a características personales o atributos y o competencias propias del cargo que estamos desempeñando. Y el sistema de gestión del desempeño resulta más bien ser o tener el objetivo de mejorar el desempeño, alineando los objetivos organizacionales y estratégicos con los objetivos individuales, ¿ya? El sistema de gestión del desempeño es un poco más como tiernito, como de incentivar la mejora, la retroalimentación, y no necesariamente conlleva como una calificación que tenga una sanción, como sí lo es el sistema de calificaciones, ¿ya? En el sistema de calificaciones, que lo mencionábamos acá, ¿cierto? Se realizan valoraciones en función de la calificación o de la impresión que te hicieron a través de esta evaluación. ¿Ya? Entonces las evaluaciones o las valoraciones respecto a ese sistema se realizan en una escala del 1 al 10, siendo 10 un desempeño óptimo y siendo 1 deficiente. ¿Ya? Entonces nota 9-10 óptimo, su desempeño excede los requerimientos, nota 7-8 bueno, su desempeño satisface completamente los requerimientos. De 5 a 6 satisfactorio, su desempeño generalmente satisface los requerimientos. Nota 3 a 4 es insuficiente, donde el desempeño es inferior a los requerimientos. Y la nota 1 a 2 es deficiente, donde no se cumple con los requerimientos. El resultado de la evaluación, el resultado de la evaluación, que es el sistema de evaluación del desempeño, puede clasificar al funcionario de la siguiente manera. En lista uno de distinción, en lista 2 que es buena, que considera estos puntajes que tú tuviste, cuando tuviste puntaje de 81 a 100, de 46 a 80, ¿cierto? De 30 a 45,99 y eliminación de 10 a 29,99. Cuando tú estás en estos márgenes de puntos, quedas asignado a una lista. ¿Ya? Lista uno de distinción, lista 2 buena, lista 3 condicional y lista 4 eliminación. Y el proceso de calificación cuenta con una etapa de precalificación, calificación, apelación y reclamo. Ya esto es súper importante porque algo que me preguntaban en las secciones anteriores es que justamente de repente uno puede tener como rencillas con el jefe y eso no significa que yo no cumpla mis funciones o que no esté haciendo bien mi pega, como que hay que poder separar las cosas como personales, pero justamente es el jefe el que me califica. Entonces, en función de eso, él puede tener una apreciación muy mala sobre mí, que no es necesariamente coherente o consistente con la que yo tengo respecto a mi desempeño. Entonces, claro, él me precalifica, me califica, pero yo puedo apelar y cuando la apelación incluso no sale favorable, puedo tener otra instancia que es de reclamo. ¿Ya? Y hay una instancia dentro de la gestión del desempeño donde hay una comisión más alta que tu jefe, que es la que define finalmente tu puntaje. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tengan la seguridad de que van a tener el debido proceso si no son bien calificados. Ahora, cuando están en lista 4 obviamente pueden ser desvinculados, destituidos dentro del servicio y eso es justificación suficiente. En el caso de condicional, cuando acumulen dos condicionales, perdón, como seguidas, también es condicional o ya los pueden eliminar sin tener derecho como a reclamo, ¿ya? Pero ahí también queda como muy a decisión de las jefaturas, porque hay personas que han tenido condicionales como 3 veces y no lo han echado seguida. Entonces, claro, te da espacio para echar, desvincular a las personas con la justificación de la evaluación, ¿cierto? De los resultados de la evaluación, pero es decisión de la jefatura si va a tomar eso o no, ¿ya? Ahora, en el sistema de calificaciones, la evaluación se realiza ante una junta calificadora, ya que es lo que les decía justamente, donde participan funcionarios del más alto nivel jerárquico, jefe de personal, representante del personal, funcionario, etcétera, etcétera, y ellos evalúan el rendimiento, porque claro, tu jefatura te evalúa, pero en virtud del tiempo, y esa evaluación después pasa a la junta calificadora y ellos deciden si esa calificación la ratifican o no, ¿ya? Y se evalúan los siguientes elementos: el rendimiento, dice relación con el cumplimiento de la labor realizada y la calidad de la labor; las condiciones personales, como el interés que nosotros manifestamos por la tarea que realizamos; la capacidad para realizar los trabajos en equipo; y por último, un comportamiento funcionario que refiere al cumplimiento de las normas e instrucciones y, por supuesto, que la asistencia y la puntualidad. ¿Ya? Esto es dentro del sistema de calificaciones. ¿Ya?
Entonces, el sistema de calificaciones en general es más complejo, es un poco más, conlleva más procesos, al igual que el sistema de evaluación del desempeño. El sistema de gestión del desempeño es más bien orientado a mejorar el desempeño, como les decía, más tierno, más de retroalimentación, ¿cierto? Entonces acá vimos el sistema de calificaciones y acá también el sistema de calificaciones, pensando en los elementos que son evaluados dentro de la junta calificadora y que ustedes igual deben considerar porque obviamente se les va a evaluar eventualmente el desempeño en función de estos tres elementos, ¿ya? Pero sepan que en caso de tener disconformidad respecto a esa evaluación, pueden apelar y luego reclamar si incluso en la apelación no quedan satisfechos, ¿ya? Eso respecto a la clase de hoy. No sé si tienen dudas, consultas, comentarios. Ya mañana nos vemos para terminar con los otros dos subsistemas que son propios de el ciclo de gestión de personas. Ya, entonces en gestión del desarrollo y gestión del cambio vamos a revisar elementos también importantes que nos establece el servicio civil. ¿Ya? Súper. Terminamos a tiempo, Anita. Que la Anita me va contando ahí 10 minutitos. Sí, estamos justito con el tiempo, así que igual Sí. quedan unos minutitos por si alguno tiene alguna pregunta que quiera aprovechar de hacer. Nada. No, nada en el chat parece. Ojo, lo último es pregunta de prueba. Ya veremos, José Luis. Sí, es que hoy día vimos elementos como procesos, pero los que vimos ya son elementos. ¿Ya? Sí, la tarea la va a subir la Anita más ratito. ¿Ya? Sí, nosotros vimos los elementos como procesos, pero los elementos son los que revisamos hoy. ¿Ya? La prueba van a tener 5 días para contestarla. Se publica el jueves y de ahí tienen hasta el martes, si no me equivoco, abierta la prueba, pero una vez ustedes la abren, tienen 4 horas para responder, ¿ya? Anita, ahí te piden tu correo, Paula, ¿ya? Ahí lo estoy escribiendo. Ya, súper. Ya, entonces la Anita más rato va a subir la tarea, que igual va a estar disponible por toda esta semana. El jueves van a tener a usted a su disposición la evaluación, pero como les digo, les recomiendo no hacer la evaluación hasta que pase y tengan la última clase, porque hay elementos de la última clase que se van a evaluar, porque la prueba yo la creé desde antes, así que incorporé justamente elementos de esa clase, ¿ya? Entonces, sí, ya. Revisen esa clase primero y ahí con calma, entre viernes, sábado, domingo, lunes y martes, contesten la prueba, ¿ya? Como les digo, es corta, son 15 preguntas distribuidas entre verdadero y falso y selección múltiple y no les va a tomar tanto tiempo, pero no la hagan tampoco apurado, sino que lean bien, dense el tiempo de revisar el material, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, nos vemos mañana a las 19 horas por este mismo canal ya. Nos vamos a encontrar para revisar los últimos dos sistemas con los elementos o procesos que son propios de esos sistemas. ¿Ya? Así que eso, cuídense, que estén bien, que tengan buen descanso y nos vemos mañana. Última Nos vemos semanita, mañana. vamos que se puede. Sí, Sí, recuerden que mañana la clase es hasta las 8:30 y la del jueves va a ser hasta las 9. sí. Y la del jueves va a ser muy buena. Yo les digo que la aprovechen porque además van a aprender de otras plataformas, las van a poder ver y todo, así que entretenido. ¿Ya? Así que eso, cuídense, que estén muy, muy bien y nos vemos mañana esperando contar con mucha asistencia nuevamente. ¿Ya? Última semana, no decaer. Súper. Sí, Que chao a estén todos. bien. Que tengan buen descanso. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.